El siguiente programa está dirigido a todas aquellas personas interesadas en las raíces culturales que se adentran en el pasado de América y son parte importante de nuestro presente. Hace miles de años llegaron hasta el territorio de América Central oleadas migratorias tanto del norte como del sur. Costa Rica se constituyó desde aquel entonces en un verdadero puente en el cual convergieron elementos culturales de los territorios vecinos que se enriquecieron con los aportes de las culturas autóctonas. Fue de esta forma como llegaron a constituirse dos sectores con características más o menos definidas. Uno, al noroeste del país, llamado sector de influencia mesoamericana, debido a que eran pueblos ligados a las culturas del norte de Centroamérica. El otro es el sector de tradición sudamericana, con características identificables como del sur de América. Ambos sectores poseen una vasta gama de elementos culturales identificables que a través del tiempo fueron conformando el legado de nuestras naciones. Por la gran amplitud de elementos que caracterizan estos sectores, nos abocaremos en esta ocasión al sector de tradición sudamericana. Este sector, como puede ver, comprende la mayor parte del territorio costarricense, excepto Guanacaste. Forma parte del área intermedia y sus vinculaciones culturales se extienden al norte hasta la costa caribe de Honduras y al sur hasta Panamá. En el área existió una expansión caracterizada por rasgos culturales procedentes del norte de Sudamérica. Algunos elementos no materiales reflejan esa difusión cultural, como por ejemplo las lenguas, ya que pertenecen al tronco lingüístico macrochibcha. También han sido encontradas algunas evidencias de actividad humana en tiempos tan antiguos como 8.000 a 3.000 años antes de Cristo. Puntas de lanza eran usadas en esa época para cazar grandes mamíferos.
Otro elemento de importancia es la dieta cotidiana, a base sobre todo de tubérculos como yuca, camote, tiquisque y otros. Y además el fruto de una palmera llamado pejibaye. Tanto del pejibaye como del maíz se elaboraba chicha, que era consumida sobre todo durante las festividades. En sus fiestas ingerían otros vegetales, como el cacao, con el que hacían chocolate, y la coca de origen sudamericano. Todos estos productos y muchos más eran obtenidos de la exuberante naturaleza del bosque tropical húmedo. Los cultos religiosos fueron muy desarrollados y existía una estructura chamánica con diversas funciones alrededor de ellos. Los poderes generativos de la naturaleza inspiraban muchos de sus ritos religiosos. Las aves motivaron también el culto del ave de pico, que tenía características de psicopompo o ave que transportaba las almas hacia el más allá. Aparentemente, este culto tiene relación con el de las Antillas, ya que se han encontrado motivos similares en aquellas islas. Otro culto importante es el de las cabezas trofeo, cuya práctica consistía en cortar la cabeza al enemigo para obtener fuerza y poder. Este culto, posiblemente, llegó desde el noroeste de Sudamérica. Como usted ha visto, la atribución de puente que se le da a nuestro territorio contribuyó a la llegada de elementos que los grupos indígenas incorporaron a sus propias tradiciones. Para mayor facilidad de estudio, el sector de tradición sudamericana se ha dividido en varias regiones. La vertiente atlántica, conocida geográficamente como Caribe, el área central y el Pacífico Sur, conocida comúnmente como región de Iquiz. En cada una de estas regiones se encuentran los elementos que hemos observado y además muchos otros aún no especificados, ya que se manifiestan claramente diferencias locales a nivel microambiental. Sin embargo, hasta que no se lleven a cabo más investigaciones controladas en el sector de tradición sudamericana, no se podrá apreciar a cabalidad su arqueología. Diversas instituciones, y entre ellas el Museo Nacional y la Universidad de Costa Rica, tratan de aclarar lo concerniente tanto al campo político como económico, social y cronológico de las culturas ya desaparecidas. Asimismo, están estudiando los patrones de asentamiento y su relación con el medio. En vista de no contar con suficientes investigaciones estratigráficas, o sea, de análisis de las distintas capas del suelo que contienen materiales culturales, ni con suficientes fechamientos con carbono 14, la arqueología del sector de tradición sudamericana se sintetiza en 5 períodos. El período formativo medio, el período bicromo en zonas 1, el período bicromo en zonas 2, el período medio o transicional y el período tardío. Comencemos por el más antiguo de los períodos que se ha probado tienen producción cerámica, el período formativo medio.
Por mucho tiempo, la cerámica más antigua conocida fue la de Guanacaste del período bicromo en zonas, que se sitúa del 300 a.C. al 300 después de Cristo. Sin embargo, en Sudamérica se han encontrado sitios que datan de 3000 años antes de Cristo, por lo que surgió la inquietud de saber el porqué de esta laguna en la prehistoria costarricense. En excavaciones realizadas en Turrialba se produjo el esperado hallazgo al recuperar cierta cantidad de cerámica que pertenece al período de 1000 a 500 años antes de Cristo, es decir, varios cientos de años más antigua que el bicromo en zonas de Guanacaste. Una de las formas más notables en esta alfarería es el platón chato, parecido a los llamados budares del norte de Sudamérica, que aún hoy se usan para hacer pan de yuca. Fueron recuperados a su vez hachas, cuchillos, lascas de pedernal y cinceles pulidos, lo que evidencia una población sedentaria agrícola. La cerámica de este complejo es totalmente diferente a la conocida anteriormente en Costa Rica. La decoración consiste en diseños geométricos varios y pinturas con un rojo fugitivo, posiblemente aplicado después del cocimiento de la cerámica. La incisión que se utiliza es ancha, lo que da una sensación de acanaladuras. Es frecuente a la vez la decoración plástica y el punzonado. En una excavación practicada en un cementerio tardío del 1000 después de Cristo al 1500 después de Cristo, hecha en Chaparrón de San Carlos, el personal técnico del Museo Nacional descubrió otro complejo cerámico de bastante antigüedad. Los nexos estilísticos denotan una marcada influencia mesoamericana. La mayoría de los tiestos son de vasijas grandes y globulares llamadas tecomates. Estas eran decoradas con engobe rojo demarcado por incisos anchos y circunferenciales. Otras técnicas decorativas que se utilizaron son el estampado con cuerda o con concha. Los rasgos del período bicromo en zonas 2 han sido encontrados en muy diversas zonas de vida. Como ve, las vasijas poseen una pequeña capa de pintura roja o engobe alrededor del cuello. Las vasijas trípodes poseen soportes sólidos o huecos con motivos posiblemente ceremoniales, de aves, lagartos u otros animales. También son típicos los metates rectangulares de 3 soportes con panel colgante. En el Pacífico Sur se han encontrado enormes esferas de piedra cuyo uso y fabricación son enigmáticas aún hoy día. Destacan en la vertiente atlántica o Caribe estructuras rectangulares de habitación. También se han excavado tumbas para ayudar a determinar patrones de asentamiento y organización social de aquella época, lo que requiere un cuidadoso trabajo de los arqueólogos. Otro elemento muy importante del período fue el jade, cuyo valor cultural era incalculable para los aborígenes. El jade es importante en los dos sectores culturales, de donde provienen piezas de gran calidad estética.
El trabajo precolombino del jade plasmó las concepciones mitológicas que tenían nuestros ancestros. En este período continúa la producción de vasijas con soportes largos y huecos, también las esculturas en piedra. En ambos casos se destaca el enriquecimiento de las piezas producto de las variantes estilísticas regionales. Las figuras humanas demuestran monumentalidad, pese a que su altura casi nunca llega a tamaño natural. Se supone algunas de ellas son representaciones de chamanes o personajes de cierto rango social o religioso. Frecuentemente poseen detalles fantasiosos que se convierten en interpretaciones de la naturaleza. Continúa presentándose en este período el metate trípode rectangular con panel colgante, cuya manufactura se inicia en el período anterior. Observe la decoración del borde. Esta generalmente tiene esculpidas pequeñas cabezas trofeo. Estos metates son característicos sobre todo en la vertiente atlántica, aunque también han sido encontrados en el área central. En el período medio aparece en Costa Rica la orfebrería. Se supone que procede del área sudamericana, aunque claro está, los aportes propios son muy importantes. Se utiliza el oro y el cobre mediante aleaciones en diversas proporciones. Cuando la proporción de cobre es mayor, se conoce con el nombre de guanín o tumbaga. Diversas técnicas para trabajar el oro fueron utilizadas exitosamente, entre ellas la cera perdida, la soldadura, el martillado, la falsa filigrana y muchas otras. Costa Rica tuvo 2 centros orfebres. El principal de ellos fue Diquís, en los alrededores del río Térraba, y el segundo, Línea Vieja. Aquí la materia prima se transportó desde lejos y su fabricación fue más tardía. Se encuentran en ambos centros figuras con cuerpo humano y cabeza de animal, hombre jaguar, lagarto jaguar, entre otras. Han sido encontradas varias lápidas funerarias, como la que observa.
A este periodo pertenece el complejo arquitectónico de Guayabo de Turrialba. En él hay una proliferación en la construcción de calzadas, basamentos de piedra y graderías. Está compuesto por diferentes basamentos circulares para vivienda, plazas y calzadas que comunicaban esta área con otras. Además, como usted puede observar, construyeron acueductos que aún hoy funcionan. Resalta en el período tardío el culto a los muertos, cosa que se demuestra por la gran cantidad de ofrendas, tanto ceremoniales como utilitarias, que se han encontrado en estas tumbas. Dentro de ellas destacan las mesas circulares de tamaño poco usual, cuya decoración continúa mostrando el culto a la cabeza trofeo. El complejo funerario excavado en Ochomogo muestra también gran cantidad de tumbas delimitadas por cantos rodados y lajas, a veces sobrepuestas, en donde la tapa de una sirvió como fondo de la siguiente. Lástima que, a diferencia de otros países, en Costa Rica los tractores destruyen muchos de estos sitios que son verdaderas fuentes de información sobre nuestro pasado. Esta grabación del sitio de Ochomogo fue hecha apenas días antes de que el lugar fuera destruido por completo para dar paso a una carretera. La cerámica de este periodo es monocroma o bicroma, pintada con líneas blancas. También empleaban líneas amarillas o rojas. Observe la decoración. Incluye muchos motivos de fauna regional, además de los motivos humanos. Del sitio Retes, cerca del volcán Irazú, provienen estos objetos en madera, encontrados en Costa Rica. Tambores de lengüeta, bastones chamánicos y otros componen el conjunto hallado. Aún hoy, muchos siglos después, podemos imaginar a los artífices de tanta belleza caminando por las piedras que colocaran más allá del tiempo nuestros ancestros indígenas.
Este legado incalculable debe ser protegido por todos y cada uno de nosotros, evitando que manos inescrupulosas saqueen y rompan esta herencia que debemos conservar para las generaciones presentes y futuras. Cuidemos pues estas raíces que se adentran más allá del tiempo para que continúen siendo parte de nuestro legado permanente.